El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, un momento. Estamos iniciando el mes de junio, mitad de año. Hoy sábado coincide, un sábado dedicado a la Virgen María, al Sagrado Corazón de la Virgen María, nuestra Madre, a quien le pedimos que interceda por nuestros hermanos Julia Tacuche Suárez, Roberto Bon Suárez, Luis Bon Enciso, para que las almas de ellos estén en el cielo, estén gozando de la gloria de Dios. Y por eso vienes a este templo a rezar, a pedir, a suplicar al Señor por ellos. Haces bien en venir, pero que tu presencia no sea solamente eso, una presencia, ¿no? Que sea los mejores minutos de tu vida, porque estás con el Señor, estás con Jesús, a quien en confianza tú le puedes pedir por ellos, para que sus almas estén en la gloria del Señor. Hoy celebramos la memoria de San Justino, quien vivió alrededor del año 100 aproximadamente después de Cristo, y sufrió persecución. El máximo testimonio de fe que podemos dar a Dios es el martirio, de dar la vida por Cristo. Pero para llegar a ese nivel hay que ir cada día acercándonos más a Dios, venciendo las tentaciones, alejándonos de aquellas cosas, actitudes que nos apartan de Dios. Cada día dando la vida por el Señor, hasta llegar a este máximo testimonio que es dar la vida. Nadie es mártir de la noche a la mañana. San Justino y otros fueron apresados y obligados a sacrificar a los ídolos, a los dioses falsos, ofrecer el incienso. Y si no lo hacían, pues iban a ser primero torturados. Fueron torturados.
y después asesinados. Y él, cuando el verdugo le pedía o se burlaba de su fe, él decía: yo estoy convencido que después de la muerte existe la vida eterna. Decía San Justín: estoy convencido que después de la muerte existe la vida eterna. No sé si nosotros estamos convencidos que después de la muerte existe la vida eterna. Y si lo estamos, pues hay que vivir en consecuencia. ¿Qué significa eso? Esforzándonos por acercarnos más a Dios. Por ejemplo, un católico que no viene a misa los domingos por dejadez, por falta de organización, no está convencido que existe una vida eterna después de la muerte. Todo católico bien formado sabe que si falta misa los domingos comete un pecado mortal. Y si no nos confesamos de ese pecado y la muerte nos sorprende en pecado mortal, pues no entramos al reino de los cielos, a la vida eterna. Por eso hay que estar convencido, como San Justino, quien fue capaz de dar la vida por Jesús. ¿No es cierto? Sacrificarse, ¿no? Y no era tan mayor que digamos, bastante joven. Por eso le pedimos también que interceda por nosotros para que seamos valientes, ¿no? Y no nos alejemos de Dios. A veces vivimos en este mundo como si Dios no existiese. Solo nos preocupamos de las cosas del mundo. Que mi trabajo, que mi familia, que mi descanso, mi deporte, la tele, el celular, ¿no? Pero de Dios, nada. Pues es importante que nos convenzamos que existe la vida eterna, el cielo. El deseo de Dios Padre es que todos nos salvemos. Dios Padre no quiere que ninguno de sus hijos se condene, ninguno. Pero también respeta nuestra libertad. Nuestra libertad. Y en el Santo Evangelio contemplamos a las autoridades religiosas de Israel a veces los acólitos me sacan de... Pues yo no tengo ni cabello ya, mucho reniego. Bueno, decía, en el Evangelio contemplamos a las autoridades religiosas de Israel que van donde está Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad para hacerlo? Porque Jesús, recordarán que había botado a los mercaderes del templo, ¿no? ¿Te acuerdan? Que hace un látigo y bota a los mercaderes del templo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús responde con astucia. En una oportunidad Jesús nos ha dicho: sean mansos como paloma, astutos como serpientes. Hay que ser astutos. Y aquí Jesús pone en práctica. Antes de contestarle lo que ustedes me preguntan,
yo les quiero preguntar primero, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no sabían qué contestar. Si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué no le creyeron? Porque los fariseos no le creyeron a Juan Bautista, no le creyeron. Y si decimos que es de los hombres, tenemos miedo a la gente lo tiene por profeta, ¿no? O sea, Jesús contesta con astucia, o sea, con inteligencia. No contesta con el hígado, no contesta renegando, contesta con inteligencia, como deberíamos contestar nosotros. A veces nos gana el hígado, ¿verdad? A veces contestamos renegando, ¿no? ¿Sí o no? Renegamos, pues. A veces somos así. Pero el Señor nos está enseñando a contestar con inteligencia, con paciencia, paz y ciencia. ¿Se dan cuenta? Y cuántas broncas nos ahorraríamos si contestáramos con paciencia, con inteligencia, ¿no? Sin alterarnos, sin usar palabras hirientes, ¿verdad? Sin usar humillaciones, ¿no? ¿Sí o no? Porque tú y yo hemos comprobado que cuando uno alza la voz, yo también, el otro, y empieza, no se llega a nada. ¿O sí? Lo único que se logra es más problema. Y hasta a veces se sale de las manos, van a las manos, los golpes, a la violencia, ¿no? O también, después, nos estamos arrepintiendo de las palabras venenosas que hemos dicho. Estamos con remordimiento, ¿no? Jesús nos enseña a contestar con astucia, porque Él es manso y humilde de corazón. Los soberbios siempre van a usar la violencia, siempre, sea física, sea verbal, sea psicológica, siempre. ¿Por qué? Porque no quieren perder. Aunque estén equivocados, no quieren perder, quieren imponerse siempre. Que aprendamos del Señor. ¿Y de dónde le viene la autoridad a Jesús? De Dios, Dios Padre. Jesús fue enviado por Dios Padre. ¿Para qué? Para salvarnos, para liberarnos, para morir por nosotros en la cruz. Y por eso tú y yo lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor, a quien ahora le estamos pidiendo por el alma de Julia Tacuchi, Roberto Wong, Luis Wong. También le pedimos a nuestra Madre que interceda por cada uno de ellos. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.